¿Cómo serían seguridad y justicia bajo López? Para responder a esta interrogante utilizaremos un ejemplo representativo de la inseguridad y la injusticia que el país ha venido padeciendo. Se trata del caso de Rubí Marisol Freire Escobedo, joven asesinada en agosto de 2008 en Ciudad Juárez, Chihuahua, por su compañero Sergio Barraza Bocanegra, un sicario del narcotráfico. Sergio Barraza ya había sido detenido por la policía por el asesinato de Rubí, a partir del testimonio del padrastro del asesino, a quien confesó con detalle cómo la mató. Inexplicablemente la policía liberó al asesino. En 2009, Marisela Escobedo, madre de Rubí, emprendió la lucha para exigir se detuviera y juzgara al asesino de su hija. Finalmente, en junio de 2009, el asesino Sergio Barraza fue detenido y condujo a la policía hasta el lugar en donde sepultó los restos semicalcinados de Rubí. En abril de 2010, ante un tribunal oral, Sergio Barraza admitió su culpa y pidió perdón a Marisela, la madre de Rubí. Y antemano le pido perdón, Marisela, porque yo sé que es un daño muy grande. Pese a ello, los 3 jueces prevaricadores del tribunal absolvieron al asesino y decretaron su inmediata libertad. Marisela Escobedo, la madre de la víctima, estalló en llanto. La imagen del dolor y la extrema desesperación de Marisela le dio la vuelta al mundo. En mayo de 2010, un tribunal de apelaciones condenó a Barraza y ordenó su reaprehensión. El asesino se escondía en Zacatecas y Marisela Escobedo lo tenía ubicado, por lo que exigió al gobierno lo detuviera. Para presionar al gobierno de Chihuahua, Marisela realizaba un plantón frente a las oficinas del gobernador, todos los días. El 16 de diciembre de 2010, precisamente cuando Marisela realizaba el plantón, fue asesinada por sicarios del mismo grupo de Sergio Barraza. En octubre de 2012 el asesino de Marisela fue detenido y acusado, y en noviembre del mismo año, Sergio Barraza, el asesino de Rubí, murió en Zacatecas cuando él y otros sicarios atacaron a una patrulla del ejército y esta repelió la agresión. Esta es una historia de gran injusticia e impunidad, pero después de todo el ejército indirectamente hizo justicia al dar muerte al asesino de Rubí, y el asesino de su madre fue encarcelado. Pero para comprender cómo un caso como este se hubiera desarrollado, si México fuera gobernado por López, hay que recordar sus posturas sobre delincuencia, seguridad y justicia. López sostiene que la Constitución y el Código Penal no se deben acatar, que no hay que usar la fuerza contra los que agreden a inocentes. Siempre hemos venido sosteniendo que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, y abrazos, no balazos. López también dice que los militares no deben apoyar la labor de seguridad pública, porque eso perjudica a los delincuentes. Los soldados son pueblo uniformado y se les ha dado la orden de aniquilar a sus propios hermanos. Como consecuencia lógica, López promete dar amnistía a los narcos y a sus matones, es decir, perdonarles todos sus crímenes, dejarlos en la completa impunidad. Decretar una amnistía. Esta amnistía alcanzaría a los líderes de los cárteles que han estado... Vamos a plantearlo. Entonces, a partir de estas posturas de López, bajo su gobierno el caso de Rubí se habría desarrollado del siguiente modo. Primero, Sergio Barraza, el asesino de Rubí, nunca habría sido detenido, pues según López no debe usarse la fuerza contra los delincuentes, no debe combatirse la violencia con la violencia. Segundo, el asesino de Rubí no habría muerto en un enfrentamiento con el ejército, porque según López el ejército no debe defender a la sociedad de los criminales. El asesino de Rubí hoy continuaría matando. Tercero, el asesino de Marisela, la mamá de Rubí, no habría sido detenido y en caso de que lo hubiera sido, López lo habría liberado mediante una amnistía. Hoy el asesino de Marisela seguiría matando. Pero esto no ocurriría solo en un caso como el de Rubí, sino en todos los casos de homicidio, secuestro, extorsión, violación, asalto o cualquier otro delito. En caso de que los policías sorprendieran a los delincuentes cometiendo un delito, no podrían detenerlos, sino abrazarlos y besarlos. No habría delincuentes en la cárcel. Así sería México bajo López. Un infierno de violencia e impunidad absoluta.